palabra del Señor, así es que disponga su vida, disponga su corazón, donde usted esté, donde usted se encuentre, va a disponer de su corazón para en esta mañana escuchar la palabra de Dios, la palabra que en esta mañana Dios trae a tu vida, trae a tu corazón, trae a tu familia. Así es que te doy la bienvenida en esta mañana. Solamente dispón de tu corazón y de tu vida, y en medio de la administración de la palabra, nuestro Padre Celestial puede obrar un milagro en tu salud, un milagro en tu familia, un milagro en tu economía. Solamente cree, y por la palabra de Dios eres limpio, eres sano, eres bendecido, eres bienaventurado. Así es que le damos la bienvenida en esta mañana a Dios y su palabra, al Espíritu Santo y su palabra. Quiero que abramos nuestra Biblia ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. 2 de Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Permítame, llego yo primero. Dice así la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10, dice la Escritura: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Es palabra de Dios, que viene una palabra del Señor, del Dios de la gloria, del Dios todopoderoso, a su siervo Pablo, al apóstol Pablo. Es cuando en una circunstancia de la vida viene de parte de Dios esta palabra al apóstol Pablo, y es la que está en el versículo 9, que yo quiero leérsela en la versión lenguaje sencillo. El versículo 9 dice así la Escritura, dice: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor, dice Cristo, es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Cristo Jesús nos da de su amor. Cristo Jesús nos da de su presencia. Y es por eso que Dios le dice al apóstol, en medio de una circunstancia no muy agradable, no muy buena, no cómoda en la que se encontraba el apóstol, Dios le dice: hijo mío, siervo mío, ¿sí? Mi elegido, mi escogido, mi amor te sea suficiente. Que mi amor te sea suficiente. Que en medio de lo que estás viviendo, que en medio de lo que usted está atravesando, que en medio de lo que usted está pasando o usted tenga que pasar o vivir en la vida, viene una palabra de Dios, viene una palabra del cielo, a ti como hija de Dios, a ti como siervo del Señor,
Dios te dice en esta mañana: hijo, mi amor es suficiente. ¿Sí? Mi presencia para tu vida tiene que ser suficiente. Por eso el mensaje en esta mañana se llama así: Jesucristo es suficiente. Amén. Jesucristo es suficiente. Por eso decía el coro, ¿no? Jesucristo basta. Jesucristo basta. Él es suficiente. Él lo llena todo. Para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil. A Él nada le queda grande. ¿Sí? Él es el Dios de la gloria. Él es el Dios que resucita a los muertos. Él es el Dios que sana al enfermo. Él es el Dios que liberta al cautivo, al que está esclavo de ataduras, de prisiones y de toda cautividad. Él es el quien lo llena y sacia el alma, el corazón y la vida entera. Solo Cristo. Por eso Dios de la gloria le dice a Pablo, su siervo, en medio de lo que vamos a ver ahorita, todo lo que él vivía, todo lo que él pasaba, todo lo que él tenía que enfrentar día a día por la causa del nombre de Jesús. Por ir a un lugar, por ir a otro lugar y hablar de Cristo y hablar el Evangelio del Señor. Ahorita lo vamos a ver. Pero viene una palabra de Dios ahí cuando el apóstol le dice que en 3 oportunidades él le ha pedido a Dios que le quitara esa congoja, esa afrenta que tenía, el aguijón en la carne. Pero viene palabra de Dios y le dice, mi amor es suficiente, hijo. Y en esta mañana, familia del Señor, en esta mañana Dios también te viene a decir, en medio de lo que tú estés pasando, de lo que tú estés viviendo, el Dios de la gloria te dice, hija, hijo, con mi amor te basta, con mi misericordia te basta. ¿Sabes por qué te dice Dios eso en esa mañana? ¿Sabes por qué? Porque para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Nada hay imposible para Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos a Cristo como el Rey de nuestra vida, de nuestro corazón? Amén. Entonces estás bienaventurado. Entonces estás sobrado. Entonces estás bendecido. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Dice la palabra, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. Y si Él es el Rey de tu vida y Él es el Rey de tu corazón, déjame decirte, lo tienes todo. Lo tienes todo. De ahí para allá, dice el Señor, todo dice es ñapa, dice el Señor. De ahí para allá, dice el Señor, todo es vendaje, todo es añadidura. La preocupación y el anhelo de toda hija de Dios, de toda mujer de Dios, de todo varón de Dios, debe de ser que en tu corazón esté reinando, gobernando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y de ahí para allá la bendición fluye. El Señor en este mensaje me regaló una frase. No sé si es la primera frase que Dios me ha regalado o cuál será, las voy a ir apuntando. Dice, esta frase me regaló: si tu felicidad no está en Dios, tu vida aún no está lista para entrar en su reino. Si tu felicidad, si todavía Cristo no ha saciado tu vida, no ha llenado tu vida, no te sientes pleno, no te sientes completo, no te sientes todavía satisfecho teniendo a Cristo en el corazón, es porque todavía no estás lista o no estás listo para entrar en su reino. Todavía no estás preparada. Si todavía tu vida se siente insatisfecha, se siente incompleta, se siente necesitada, es porque tu vida todavía no está preparada para ir al reino de los cielos. Cuidado con eso. Ojo con eso. Amén. ¿Por qué Cristo es suficiente en la vida del pueblo de Dios? Primero que todo, porque solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Él. ¿Qué dice Hechos 4:12? Hechos 4:12 dice la palabra:
y en ningún otro hay salvación. Ahí no da otro medio, ¿no es cierto? La palabra de Dios, ¿cuántos creen en la Biblia? En su Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Ahí no nos muestra otra alternativa. No. Para que usted, siempre lo he dicho, no se rasque la cabeza buscando cómo ir al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Se acuerda que antes usted iba aquí cerquita y Piales? ¿No es cierto? Para pedir perdón de pecados. ¿Se acuerda que usted iba allá a San Fernando? ¿También? ¿Se acuerda? Para que le perdone todo eso maldadosos que éramos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que usted llevaba, cuántos que gastaba en unos así, blancos y rojos, y les prendía el fósforo? ¿Se acuerda? No. Jesucristo es suficiente. Jesucristo Él ya pagó. Por eso es que yo en alguna vez, a tiempos atrás, que una hermanita me llamó y me dijo, lo que pasa es que tenemos que ir que están diciendo que tengo que ir a abrir la Biblia y que en la mitad de la Biblia por ahí es que está un pelo y que con ese pelo lo meta a una olla de agua y que luego le debe comer a todos los de mi casa y lo que sobra que lo venda a todo Catamuco. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Que todavía hay que hacer una cosa, que hay que hacer otra. Comprar los velones, los 30,000 rezos, las 12,000 plegarias y una cantidad de cosas. ¡Oh, hay poder en el nombre de Jesús! Hay poder, ¿sabe por qué, familia? Porque cuando una persona hace cualquier otra cosa, le está diciendo a Cristo, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz quedó incompleto, te quedó faltando. ¿Sabes una cosa, Señor? Te voy a ayudar un poquito, Señor. Voy a poner la pata de conejo en mi puerta, voy a poner la herradura en mi puerta, Señor, porque necesito bendición, porque necesito prosperidad, Señor. Voy a ir donde el brujo de acá de Pasto, voy a ir donde el hechicero, porque lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, quedó incompleto, quedó falto, Señor. Entonces yo te voy a ayudar un poquito, Señor. ¿Qué tal si te ayudo, Señor? ¿Qué tal si te ayudo rezando? ¿Qué tal si te ayudo, Señor, con unos cuantos velones? ¿Qué tal si te ayudo con unas cuantas plegarias, Señor? Ese es el mensaje que le estamos transmitiendo a Dios y al cielo cuando usted se vale de alguna cosa para hallar bendición en Dios, para hallar perdón de pecados. Ese es el mensaje que le está transmitiendo a usted, persona que me escucha, mujer o varón que me escucha. Ese es el mensaje que usted le está transmitiendo a Dios. Eso es lo que le está diciendo a Cristo. El sacrificio en la cruz, tu cuerpo y tu sangre en la cruz del Calvario, y descender 3 días al infierno y levantarte venciendo la muerte, venciendo al diablo, venciendo a los demonios, venciendo a todo, y te levantaste con gran poder y gloria, pero aún así, Señor, te faltó. Te voy a ayudar. Oh, hay poder en Cristo Jesús. Por eso es que en esta mañana el mensaje dice, Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. Porque es el Dios de la gloria, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares, el que le puso límite al océano, el que hizo las especies, la vegetación, las montañas, el que te hizo a ti y a mí, creación perfecta de Dios. Él es quien se hace hombre y entrega su vida, entrega hasta la última gota de su preciosa sangre. Entrega todo su ser para darnos perdón y salvación y vida eterna. Por eso la Escritura dice, en ningún otro hay salvación. Amén. En ningún otro, perdóname decírtelo, pero ni en las 30,000 vírgenes no hay salvación. No lo hay. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Él hay perdón de pecados. Efesios 1 del 3 al 7. Efesios 1 del 3 al 7. Efesios 1 del 3 al 7 dice así la palabra, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién?
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Diga redención. En quien tenemos redención. Yo soy redimido por Cristo. Yo soy redimido por su preciosa sangre, por su vida, muerte y resurrección. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. No hay más. Perdón de pecados solo te lo da Cristo. Solo te los da aquel que fue a la cruz sin pecado. ¿Sí? El Cordero inmolado, el Cordero perfecto, Jesucristo. Solo en Él hay perdón de pecados. Nadie más te puede perdonar los pecados. Como antes erradamente nosotros íbamos a pedir perdón de pecados ante un hombre. ¿Sí? Este hombre como intercesor de Dios para que Él nos perdonara. Y de pronto, con unos cuantos rezos, unas cuantas plegarias, nos parábamos y a los pocos días seguíamos igual o peor. ¿Sí? Porque el perdón de pecados solo está en Cristo Jesús. Por su sangre somos salvados y redimidos. Él es el único que tiene el tiquete. Él es el único que tiene el tiquete para darte entrada al reino de los cielos. Según la Escritura, en Él tenemos redención por su sangre. Ni aun los apóstoles, siempre lo he enseñado, que murieron por Cristo, que fueron degollados, decapitados, aserrados, que murieron crucificados por Cristo, ni siquiera en ellos hay perdón de nuestros pecados, que murieron por Cristo. No, mucho menos por cualquier otro medio. Mucho menos por cualquier otro medio que tú puedas alcanzar perdón de mis pecados, porque somos pecadores. La Biblia dice que no hay un solo justo, que todos somos pecadores. Y todos nuestros pecados solamente encuentran redención en Cristo Jesús. Amén. Por su gracia. Entonces en Él tenemos salvación y vida eterna, entrada al reino de los cielos. Él es quien tiene tu tiquete y el de tu familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él es quien tiene el tiquete y de tu familia. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Como cuando usted de pronto se sube a un avión, o cuando usted de pronto se sube a un bus de pasajeros, un intermunicipal. Y entonces, ¿qué pasa? Vea qué bonita esta ilustración, sencilla pero gloriosa. ¿Sabe qué pasa? El conductor o el del avión le dice su pasaporte o su tiquete, le dice, ¿no? Y si usted tiene el tiquete, entra y listo, se sienta cómodo y relajado y ya sabe a dónde va su destino, ¿no es cierto? Ya sabe a dónde va su destino. Pero usted, por mucho que ame a su papá, a su mamá, a su hija, a su hijo, a quien sea, por mucho que ame a su yerno, a su nuera, por mucho que lo ame, ¿sabe qué pasa? Cada quien tiene que llevar su tiquete. Si no lleva su tiquete, le dice, qué pena, vea, él entró, pero usted vaya y compre tiquete. Si no, no entra y no entra, por más que patalee, por más que chille, por más que haga lo que quiera, pero no viaja. Lo mismo es en Cristo Jesús, familia. La salvación es individual, la salvación es personal, porque cada quien tiene que tomar la decisión. ¿Por quién? Por Cristo. Cada quien tiene que tomar la salvación por Cristo. Entonces, ahora que usted ya conoce la verdad, y ahora que la verdad te ha hecho libre, ahora que la verdad te ha quitado la venda que teníamos antes, ahora que ya tienes la luz de Dios, ¿cuál es la tarea de usted y mí como hijos de Dios? Hacer que ellos vayan y compren el tiquete. Hacer y enseñarles cómo se obtiene el tiquete para el reino de los cielos. Mamita, papito, usted está equivocado, vea. Se puede gastar toda la platica en velones, en plegarias, puede ir las 10,000 veces aquí antes de Ipiales, puede hacer lo que quiera, pero eso no me le lleva al cielo ni a la vida eterna con Cristo Jesús. Entiéndame eso, que ya Cristo lo hizo todo. Lo que hoy tiene que hacer es creer en Él y seguirlo. Creer en Él y seguirlo. Y también, y en Él está la plenitud de Dios. Por eso Cristo es suficiente. Colosenses 1, 15 y 20, al 20. Colosenses 1, la palabra. Solamente en esta mañana estos 3 punticos, familia. Hay muchísimas razones de peso, de relevancia, de importancia por las cuales yo le podría enseñar por qué Cristo es suficiente para nuestras vidas.
Pero solo quiero reparar en estas tres cosas. Porque solo en Él hay vida eterna y salvación. Porque solo en Él hay perdón de pecados, redención. Y porque en Él está toda la plenitud de Dios. Colosenses 1, versículos 15 y 16, 15 al 20 dice así la palabra. Del 15 al 20 dice: Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿El primogénito de qué? El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? Usted y yo, la iglesia. Él es nuestra cabeza. Y la cabeza dirige al cuerpo. La cabeza dirige al cuerpo. La cabeza gobierna al cuerpo. Y Él es la cabeza, y usted y yo somos la iglesia, el cuerpo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, mire, en todo, diga, en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Este párrafo debería de llamarse en Él. Así debería de llamarse el título de este párrafo. En Él. ¿No se da cuenta que solamente repite y en Él, y por Él, y para Él, y donde Él, y con Él? En Él, en el Rey de Gloria, en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el que se derramó toda la gracia de Dios y toda la plenitud y el poder de Dios, en nuestro amado Salvador, en nuestro Rey y Dios, en Cristo Jesús, el príncipe de paz, el príncipe de los pastores, el principio y el fin de todas las cosas, en el amado de nuestro corazón, en el médico de médicos, porque Él es el dueño y el autor de la vida. Por eso en Él está la preeminencia de todas las cosas, en el Rey de Gloria, su amado Hijo. Amén. Amén. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y es por eso que en esta mañana yo te he venido a decir, iglesia del Señor, Jesucristo es suficiente. Amén. Jesucristo es suficiente. No necesitas más. Por eso en esta mañana en la oración te podía declarar sobre tu vida que hoy tú que te llenas de Él, hoy que has venido a un encuentro con Él, hoy que has venido a adorarle, hoy que has venido a alabarle, hoy que has venido a escuchar su palabra, hoy que has venido a vivir su presencia, a sentir su presencia, es cuando tu vida es renovada, es cuando tu vida es levantada, es cuando tu vida es libre porque Él es suficiente. ¿Y sabes por qué? Porque su presencia es todo, su presencia lo llena todo, su presencia. Y si alguna vez es porque no estamos preparados, si no estamos preparados, es porque también su presencia, no hemos aprendido a depender de su presencia, o porque hay muchos que todavía no conocen su presencia, hay muchos que no han tenido un encuentro con la presencia de Dios, que no la conocen, no la han sentido. No la han sentido en su vida, y es por eso que entonces todavía se sienten incompletos, insatisfechos, insaciados de muchas cosas. ¿Sí? Y esa es la invitación. Por eso el mensaje en esta mañana diciéndote Dios, Cristo es suficiente para tu vida. Y Él es suficiente. Su presencia lo llena todo. Su presencia es la que te sana. Su presencia es la que te libera. ¿O no dice la Escritura, donde está mi espíritu ahí hay libertad? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está mi espíritu? O sea, ¿dónde está mi presencia? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la presencia de Cristo? ¿Dónde vive la presencia? ¿Dónde habita? ¿Qué dice Salmo 91? ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, ¿sí? No el que es pasajero, no. El que habita es necesario vivir. Habitar es vivir, ¿sí?
Por eso cuando usted va a alguna parte y le dicen cuál es el lugar de su habitación, o sea, dónde usted vive, dónde se lo consigue más tiempo, cuál es su morada, dónde es que, deme la dirección, dónde es el lugar de su habitación, o sea, donde usted vive. Por eso dice la palabra, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra protectora del Omnipotente. Iglesia, he venido a decirte en esta mañana que la presencia de Dios es lo que necesitas. Lo que necesitas es al Espíritu Santo, no la mata de ratón. Lo que necesitas no es plata. Gente que se la pasa llorando por una moto, por un carro, por una casa, por una finca, por tener los bolsillos llenos de plata, por cuánta cosa. Lo que necesitas es a Cristo. Lo que necesitas es al Espíritu Santo, la presencia de Dios, y de ahí para allá Jehová trae la añadidura. Lo que necesitas es al Espíritu de Dios. Vivir, habitar bajo esa morada, amén. Y ahí sí, como dijeron los brasileños, pare de sufrir. No se las crea tanto, no se las crea tanto. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, en medio de circunstancias tremendas, Cristo le dice, Dios le dice a Pablo, en medio de todo lo que estás pasando, en medio de todo lo que estás viviendo, en medio de todo lo que estás enfrentando, siervo mío, hijo mío, que mi amor sea suficiente, que mi presencia sea suficiente, le dice el Señor. Segunda de Corintios 11, 22 al 31. Para que usted más o menos se compare un poquito con este siervo del Señor. Segunda de Corintios 11, del 22 al 31. Dice así la Escritura en esta mañana. Segunda de Corintios 11, 22 al 31. Un poquito de cositas de las que vivía este siervo de Dios, este hijo de Dios, el apóstol Pablo. Dice así: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias, de Pasto, de Yacuanqué, de Catambuco. La preocupación, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahora yo le digo, querida iglesia del Señor, compárese un poquito con este siervo del Señor. Déjeme decirle que yo le puedo entender si usted está pasando cositas como él. Déjeme decirle y ahora al final se acerca para abrazarle un poco. Si usted está pasando un poquito de estas cosas que tenía que vivir este siervo, apedrado, azotado, burlado, perseguido por su propia gente, los de su propia ciudad, su propia familia, sí, en cárceles, en azotes, cuántas veces azotado, cuántas veces apedreado, echado, humillado, cuántas ocasiones, y en medio de tantos sufrimientos, hambre, sed, desvelos, ayunos, viajes y todo eso, viene el Dios del cielo y le dice: hijo,
que mi amor sea suficiente para ti, le dice. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabe por qué Dios me daba este mensaje, iglesia? Porque yo hablando con el Señor le decía al Señor, ¿por qué usted me mostró ayer estas dos cosas que me mostró? Tuve dos experiencias ayer en el transcurso del día que me tuvieron pensativo mucho tiempo, me dejaron pensativo mucho tiempo. Y el Señor me decía, tal vez porque muchas veces nosotros somos flojos. Muchas veces nosotros somos flojos, nos hacemos las víctimas, ¿sí? Somos chillones, como el pastor que chilla cada rato. Somos flojos y pasamos muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque ayer en el transcurso del día el Espíritu Santo me permitió vivir dos situaciones. En la mañana estuve visitando una familia que tiene una jovencita de 30 años, ella profesional ya, con su buen trabajo en una empresa, y que está enfrentando una enfermedad terminal, un cáncer. 30 años, profesional, ¿sí? Con toda una vida, una nena, y está enfrentando una enfermedad terminal. Primera cosa que el Señor me permitía ver con esa familia allá. Y segunda situación que Dios me permitió vivir en la tarde. Después en la tarde me fui. Estuve cerquita del volcán, cerquita de la boca del volcán Galeras, a unos pocos metros de la boca del volcán Galeras. La moto nos tocó dejarla abajo con un hermano y caminar para arriba. Gracias al Señor, esto fue de Dios porque estaba un clima espectacular, que hasta me di el gusto de tomar fotos desde allá arriba. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Tremenda lección que Dios me enseñó ayer a través de esas dos vivencias. ¿Sabe qué fue? Primero, la jovencita de la mañana enfrentando una enfermedad terminal, con su carrera y con una vida por delante. Y en horas de la tarde, una chica de 20 años, una señorita de 20 años con un niño de 4 añitos, vive en una cocina y en una habitación allá solita, allá cerquita del volcán. Que yo decía, a veces yo me quejo, qué flojo, yo a veces me quejo del frío de Catambuco. El Espíritu Santo me hablaba a mí personalmente, que a veces yo me quejo del frío de Catambuco. ¿Cuánta gente no se queja del frío de Pasto? ¿Y cuánta gente no se queja en su casa con wifi, internet, comida, la tienda al lado? Empleo, salud, vida, hijos, un esposo al lado, una esposa al lado, unos hijos. Y aún así lloramos y nos quejamos y a veces renegamos de Dios, de sus caminos y de su palabra. Le hacemos pataleta a Dios porque no nos ha dado el dulce. Pataleta a Dios porque no me suelta la plata. Pataleta a Dios porque no me suelta el carro, la casa, la beca, la vaca, la finca. Le hacemos pataleta a Dios cuando no volteamos a ver la situación muchas veces de otras personas. Una muchacha inteligente, yo se lo decía y di palabra, me di el gusto de hacerle recibir a Cristo, de orar por ella, por su bebé, por su familia. Una muchacha inteligente, un carácter tremendo. Una muchacha, una jovencita, 20 años, pero qué carácter, qué fuerza, qué valentía, qué fuerza de voluntad la de esa muchacha. Por eso está donde está, allá arriba, en dos piecitas, una cocina y una pieza en la que duerme ella y su bebé de 4 años. Y bien inteligente, la manera de hablar, una niña, pero bien inteligente. Y por allá, y decía, y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me permitiste hoy experimentar esto? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente de la iglesia a veces queremos echarlo todo a perder. Matrimonio, casa, hogar, hijos, ministerio. Ya para qué iglesia, no voy a la iglesia. ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir leyendo la Biblia? ¿Para qué servirle a Dios? ¿Para qué? Chillando y haciendo pataleta muchas veces por el dulce. Muchas veces por el dulce. ¿Y sabe por qué? Por la sencilla razón que Dios en su palabra dice, mi presencia es suficiente. Mi presencia, que esté el Espíritu Santo en tu alma, en tu vida y en tu corazón, que de ahí para allá Dios dice, todo es añadido, todo es añadido. Quiero concluir el desenlace en esta mañana, esta palabra así. Dios nos da a nosotros lo necesario. Miren lo que dice Proverbios 37:9. Proverbios 37:9. Dios ayer ministraba mucho mi vida a través de esas dos historias. Dios ministraba y hablaba mucho a mi corazón y por eso el Señor colocaba esta palabra en este día para la iglesia. Dios nos da
lo necesario y lo que podemos administrar. Proverbios 37, 9, ya voy yo. Mire lo que dice la Escritura. Proverbios 37 al 9 dice así: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Dos cosas le dice este siervo, te las he pedido a Dios, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. ¿Qué le pide que le quite? Vanidad. Vanidad, familia, pueblo del Señor. Vanidad. ¿Cuánta gente deja los caminos de Dios, se aleja de los caminos de Dios, deja la relación con Dios, deja de su presencia, de orar, de amar a Dios, de servirle a Dios, porque no le dio el dulce, la vanidad? Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿y quién es Jehová? Cuando ya entonces Jehová ha dado, ha bendecido y ha multiplicado, dice, no sea que me sacie, ya tengo todo, todos los juguetes, todo en bendición, ¿ya para qué la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué orar más? ¿Para qué ayunar? Ya ayuné lo que era necesario, ya Dios me sanó, ya Dios me dio trabajo, ya Dios me dio plata, ya Dios cumplió mi petición del corazón. ¿Para qué seguir yendo a esa iglesia? Además, qué lejos que es ese pastor que lleva la iglesia allá arriba, ¿sí? Además estoy ocupado los domingos, el único día que tengo para dormir hasta las 11. ¿Para qué? No sea que me sacie y te niegue. Es una forma de negar a Dios. Es una forma de negar a Dios. ¿Cuánta gente, cuántas vidas y corazones reciben de Dios su bendición, los anhelos del corazón? Gente que llora por la esposa, gente que llora por la novia, Dios les da novia y no se los vuelve a ver jamás en la iglesia. Gente que llora y gime por el trabajo, Dios les da el trabajo, ni más, se quedaron con su trabajo. La bendición se les convierte en maldición, porque nunca más volvieron a buscar de Dios. Nunca más volvieron a darle gracias, a darle gloria, a adorarle y a estar en su presencia. La bendición se les convierte en maldición. No sea que me sacie y te niegue. Esa es una forma de negar a Dios, cuando la bendición se convierte en maldición. Y dice, y diga, ¿quién es Jehová? ¿Para qué ya Dios? ¿Para qué la iglesia ya? Ya no. Se hacen los locos, se hacen los desentendidos, y ni más del Señor, mucho menos del servicio, del ministerio. O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O siendo pobre y hurte. O siendo que falte y vayas y cometas pecado delante de Dios. Hagas lo que no tienes que hacer por suplir tus deseos, tus caprichos o tus necesidades. Hagas lo que no tienes que hacer, lo que no le agrada a Dios, solamente por suplir cosas que, como dice la palabra, algunos piden y no reciben porque piden mal. Porque piden es para solamente suplir sus deseos, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, mire, Dios nos da lo necesario. ¿Y sabe que también nos da Dios? Lo que Él nos ve en la capacidad de administrar. Lo que Él nos ve, que ya eres capaz de administrar esto. ¿No dice la Escritura ya en Mateo 25, 21, por favor, por lo que medita? ¿No dice la Escritura ya? Cuando ya Dios te ve con la capacidad de administrar, entonces ya Dios suelta lo que sea necesario. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21 dice la palabra: cuando Dios ya te ve en la capacidad de administrar cosa grande, entonces Dios ya la suelta. Mateo 25, 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es que Dios mira los corazones y Dios nos quiere llevar a la bendición cuando hemos sido fieles en ¿qué? En lo poco. Cuando hemos sido buenos administradores en lo poco, entonces Dios nos lleva a lo mucho. Amén. Cuando ya te ve que tienes la capacidad de recibir mucho, entonces Dios te dará lo mucho. Amén. Por ejemplo, yo cuántas veces sirviéndole al Señor, me acuerdo del grupo de Elegido, allá en Pasto.
¿Cuántas veces en El Ejido, en Aranda, en Tamasagra, en muchas ocasiones teníamos grupos familiares, como lo hemos tenido Alberito, James, grupos familiares con el anfitrión y el asistente, ¿no es cierto? El anfitrión y el asistente, o el anfitrión y la maestra a veces, o una ovejita, ¿sí? Pero ¿qué tal si uno en esos tiempos de que, no, Señor, una sola ovejita, no, solamente con el anfitrión? ¿Qué tal si en esos tiempos uno tira la toalla y desiste? ¿Para qué seguir sirviendo, Señor, si no hay bendición, si no veo las multitudes, las que yo quiero, llenar estadios y todo esto? No. Dios mira el corazón. Dios pesa los corazones, Dios prueba los corazones. Y Dios dice en su palabra, cuando tú aprendes a serme fiel en lo poco, entonces te llevaré a lo mucho, dice el Señor. ¿Amén? ¿Y sabes qué es lo mucho? Presencia de Dios. ¿Sabes qué es lo mucho? Bendición de Dios, cobertura de Dios, gracia de Dios y favor de Dios. Cuando hemos aprendido a ser fiel en lo poco. Amén. Dios nos da lo necesario y lo que podemos administrar. Y en eso Dios quiere que estemos contentos. Primera de Timoteo 6, del 7 al 11. Y en eso quiere Dios que te goces. En eso quiere Dios que te alegres. En eso quiere Dios que aprendas a ser feliz y a ser grato para con Él. Primera de Timoteo 6, del 7 al 11 dice así la palabra. Desde el 7, mi amor, por favor. Desde el 7. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Como hemos dicho, ¿no? No hay traslado, no hay entierro, no hay cremación con trastero. Así que, teniendo ¿qué dice la palabra? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Un momentico ahí. Teniendo sustento y abrigo. ¿Qué dice Dios las cosas necesarias para el ser humano? Sustento y abrigo, alimento y abrigo, vestido, abrigo, tu techo, una casa donde vivir, y el pan diario de cada día. Dice el Señor, con un techo, con una casa donde vivir, donde Dios te resguarde del frío y del calor, y alimento, dice con eso, dice el Señor, dice con eso te puedes dar por bien servido, dice el Señor. Con eso puedes estar ya feliz y ya contento. ¿Y cuántos por la gracia de Dios hasta el día de hoy no ha faltado ese bendito pan? No ha faltado ese alimento. Y aún a veces hasta en este tiempo de prueba de crisis, hasta aún en abundancia. En abundancia, por eso Albeirito, véalo cómo está. Amén. James ya bajó, James ya redujo un poco porque está haciendo ejercicio. Pero aún en la prueba y aún en la crisis, Papá Dios no nos deja desamparados. No ha faltado ese rico sustento, ese rico alimento en la casa. Y por eso es que Papá Dios dice, teniendo abrigo, teniendo vestido, teniendo un lugar donde vivir y alimento, estén contentos con eso. Desen por bien servidos, desen por satisfechos, estén a gusto, estén agradecidos, estén, dice, en bendición con eso, dice el Señor. Amén. Sigamos el versículo que sigue. Porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, en cadenas, o sea, en prisiones, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren lo que hace esta tentación. Crean lazo, crean esclavitud y destrucción. Dice, muchas codicias necias y crean lazo y destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. No es que el dinero sea maldito. No es que el dinero sea malo, es bendición. Y en los hijos de Dios más bendición. Amén. En los hijos de Dios es más bendición. Porque en un corazón de un hijo de Dios, de una hija de Dios, siempre va a haber el anhelo también por bendecir su reino, por bendecir su casa, por bendecir su obra. Amén. Que la obra sea más bonita, más grande, siga adelante. En los hijos de Dios es más bendición la plata. El anhelo que ahora hay en mi esposa, y ya los anhelos de uno ya se cambian. Señor, sí quisiéramos tener plata, pero ¿para qué? Plata. Plata, Señor, acá hay cuántos terrenos, qué hermoso. Crear un templo grande, un salón de niños, unos salones, oficinas, crear cosas así bonitas para Papá Dios. ¿Qué es lo único que queda al fin y al cabo en esta vida, en esta tierra? Lo que usted y yo hagamos para Papá Dios, amén.
Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no es malo, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe, miren. Dejaron la fe, dejaron el camino, se desviaron del camino de Dios, salieron de la iglesia, ya dejaron de seguir a Dios y su palabra y sus caminos. ¿Por qué? Por el amor al dinero, por ese ídolo en el corazón que es el dinero. ¿Sí? Es un Dios, el Dios dinero, el ídolo. Cuando el dinero manda en tu cabeza, cuando el dinero manda en tus decisiones, cuando el dinero manda en tu vida y en todo. Raíz de todos los males, dice amor, los que se... Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuánto pueblo de Dios hay en esta mañana, en este lugar? Dice Jehová, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Miren qué bonito, iglesia del Señor, que aún nosotros, como un ministerio pequeño, como un ministerio bebé, pero que aún nosotros en su misericordia, aún en este tiempo de pandemia, hemos podido hacer obra social. Oigan, qué bonito. ¿Ah? Que aún en tiempo de prueba y en tiempo de crisis, y aún como ministerio pequeño que somos, hemos podido hacer obra social. Mercaditos que hemos llevado a los hermanos. ¿Sí? Mire, qué bonito. Allá nos quiere Dios impulsar. Allá Dios nos quiere llevar a desarraigar ese ídolo del dinero, del amor al dinero, donde solamente el dinero es todo, o donde solamente el dulce es todo de tu vida, o el juguete es el todo de tu vida, y por lo cual muchas veces, dice muchos, se desvían del camino, se desvían de la fe, pierden la fe y esa bendición. Así es que en esta mañana, iglesia, yo quiero decirte en esta mañana que el Señor dice que su presencia es lo verdaderamente necesario en la vida del pueblo de Dios, y que el anhelo de Dios es encontrar a su iglesia apartada de todas estas cosas que la desvían a la iglesia, que la sacan del camino, que hacen que tu mente divague en otros pensamientos, en otras cosas, ¿sí? En muchos afanes, y por esos afanes viene la angustia, por esos afanes viene la ansiedad, por esos afanes viene la enfermedad y viene la preocupación. Y por eso Dios dice, pero tú, hombre de Dios, pero tú, mujer de Dios, huye de estas cosas. Deja estas cosas, apártate y pon tu corazón en la justicia, en la misericordia, en la piedad, en la fe y en la humildad, dice el Señor. Eso es el anhelo. Y ese mismo era el anhelo del apóstol Pablo cuando termina ya en 2 de Corintios 12. Con esto concluyo en esta mañana, 2 de Corintios 12. Dice así el apóstol, ¿cuál es el anhelo en el que quiere encontrar? Porque este anhelo del apóstol Pablo es el mismo anhelo de Dios, es el mismo anhelo del Señor Jesucristo. ¿Cómo quiere Él encontrar a su iglesia? ¿Cómo Él quiere encontrarte a ti? ¿Cómo Él quiere encontrar tu vida? ¿Cómo Él quiere encontrar tu casa? 2 de Corintios 12, 20 y 21 dice ahí el apóstol, dice ahí Dios en su palabra, dice, pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero. Mire, como Él quiere, dice, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido, dice ahí. El anhelo de Dios es el mismo que Dios plasma aquí a través de su siervo. Y que Dios dice, yo temo, dice, hallarnos tal vez como un día estaban, dice el apóstol cuando regresaba a las iglesias. Estaban llenos de pecado, estaban llenos de maldad, estaban llenos de inmoralidad sexual, estaban llenos de contiendas, de divisiones, de iras, de toda clase de pecado. ¿Y qué dice Dios? Dice, temo que yo cuando vuelva los encuentre en las mismas, dice. ¿Sí? Que el anhelo de Dios quiere, dice, es encontrarnos libres de todo eso, de esas ataduras, de esos apegos, de esas cosas del mundo, ¿sí? Porque esas cosas, como lo hemos meditado en esta mañana, te pueden sacar del camino, te pueden desviar del camino y pueden hacer de tu vida y de tu corazón un ídolo, un Dios
cualquier cosa que sea en tu vida. El dinero, un trabajo, una profesión o hasta una persona se puede convertir en un momento de tu vida en un ídolo, y eso te puede sacar del camino y desviar de la gloria de Dios, de la vida eterna, de la salvación y de la recompensa que Dios ha preparado para que los aman. Hoy quiero decirte que solamente hay un llamado de Dios en esta mañana, y Dios te ha dicho en esta mañana que Él es suficiente, que Él es tu necesidad, que Él es la provisión de toda tu vida, de tu corazón, de tu alma, de tu casa, de tu familia. Jesucristo es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente para ti, para tu vida y para toda tu familia. Así es que en esta mañana solamente quiero decirte, como dice el llamado de Dios ahí en su palabra, para que lo escribas o lo tengas. ¿Qué dice Dios ahí en Amós 5:4? Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Así dice ¿quién? Dios. ¿A quién? A su pueblo. Buscadme y viviréis. Amós 5:4. Para ti en esta mañana lo que pide Dios, que vuelvas a su presencia, que vuelvas a amar su presencia, a buscar su rostro, a buscar al Espíritu Santo, a sentir al Espíritu Santo, porque Él es suficiente, Él es necesario, Él es la provisión de toda nuestra vida. Así dice el Señor: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Para todo aquel que se siente seco, para todo aquel que se siente muerto, a todo aquel que está enfermo, todo aquel que se ha apartado, todo aquel que se siente necesitado de la gracia de Cristo, de la presencia de Cristo, del amor de Dios y de la presencia del Espíritu Santo. Así solamente dice Dios en esta mañana para ti: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Vuelve a buscar el rostro del Señor, vuelve a la presencia de Dios, vuelve a esos tiempos con Dios de intimidad, de madrugada, de vigilia, de intimidad con Dios, y el Señor promete darte vida y una vida abundante. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana con la misma canción, Jesucristo basta. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo hemos descuidado por muchas cosas la presencia del Señor, si tú y yo hemos descuidado la presencia del Espíritu Santo, hoy